Sí, Cristo está hablando ya como el Cristo resucitado y glorificado, sentado a la diestra de la majestad en las alturas, como el Señor de señores, como el Rey de reyes. El Cristo resucitado promete tres cosas al creyente: que obtenga la victoria sobre ¿cómo decir?, este camino tan contaminado, una manera de vivir contaminada. Bueno, en lo profundo de su corazón retienen la fe y guardan el nombre, pero en su vida diaria ellos no reflejan la luz de Cristo, ni el nombre de Cristo, ni el Espíritu de Cristo. Era lo que estaban perdiendo, y también sobre lo que no estaban teniendo una victoria. Entonces, entre las cosas que le ofrece, la primera es participar del maná escondido. Como les decía, esto es un lenguaje alusivo o es una referencia, pero tiene su significado real. Al que venciere le daré a comer del maná escondido. La segunda cosa que le ofrece es que le daré una piedrecita blanca. Y la tercera es que en la piedrecita le daré escrito un nombre nuevo. Bueno, también esto es simbolismo, es referente a algo que el Señor ha mencionado en la palabra. De tal manera que lo importante no es el simbolismo, sino el significado espiritual. De hecho, este versículo está usando un lenguaje alusivo a tres aspectos. Para un judío, comer del maná escondido significa gozar de las bendiciones de la era del Mesías en la tierra. Bueno, los judíos esperaban que el Mesías vendría y establecería el reino de Dios en la tierra. Y para ellos también entendían qué era el maná en el tiempo en que sus generaciones antiguas, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto para ir en dirección a la tierra prometida, ellos vivieron 40 años en el desierto, y día tras día Dios les dio a comer de un maná que descendía con el rocío de la mañana y se convertía en un alimento, y ellos salían y lo recogían, y de ahí preparaban todos los alimentos que ellos necesitaban. Bueno, está haciendo referencia a ese maná, pero ahora está hablando en un significado espiritual. Al que venza yo le daré de comer el maná escondido. Bueno, ¿qué era el maná escondido? Significa gozar de las bendiciones de la era del Mesías en la tierra, y para un cristiano significa entrar en la bendición del nuevo mundo que surgirá cuando venga el reino de Dios a la tierra. Es el mismo enfoque, es el reinado de Cristo en la tierra. Y en un sentido, el maná ya no es aquella escarcha que aparecía con el alba del anuncio del nuevo día. Ahora habla de Cristo como el maná escondido, como el que estará siendo el alimento fortalecedor cuando su reino se establezca aquí en la tierra. Y está hablando también como promesa: al que venza yo le daré de comer. Viene la victoria y viene la recompensa de la promesa. El maná escondido, la referencia viene cuando hablamos del maná, pero aquí habla del maná
escondido. Y el maná escondido viene del arca del testimonio. El maná que está escondido. Como el maná escondido en el santuario era por poder divino, conservado de la corrupción, así Cristo en su cuerpo incorruptible ha entrado en los cielos y está reservado allí hasta el tiempo de su aparición en la segunda venida a este mundo. Y miren, vamos a ver unas citas para tener un poquito más de claridad. Vamos a ver Éxodo 16, 14 y 15. Por favor. Sí. Éxodo 16, 14 y 15. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Por qué no sabían qué era? Entonces Moisés le dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Sí. Era un alimento físico que suplía todas las necesidades, y Dios en su fidelidad hacia su pueblo lo hizo de una manera milagrosa. Cuando el rocío de la mañana venía, descendía ese alimento, es el pan que Dios les daba de comer. Cuando hablamos del maná se refiere a esto, pero vamos a ver también Éxodo 16, 33. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Esto es la referencia al maná escondido. Dios quería que en las generaciones y en los siglos, y todavía en el Nuevo Testamento a los judíos que les tocó conocer la venida de Cristo, ahora está haciendo referencia que Dios conservó lo que se llama el arca del testimonio. Era un arca de madera recubierta de oro puro, donde se guardó las tablas de la ley, se guardó cuando Dios comprobó quién era la línea del sacerdocio que él había elegido en el tiempo de la ley, señaló a la familia de Aarón y les había dado una vara de almendro a cada una de las tribus, porque se disputaban la línea del sacerdocio. Y Dios dijo, la vara que reverdezca, esa es a quien yo he elegido. Y entre las 12 tribus estaba la tribu de Leví, y en la tribu de Leví estaba la familia de Aarón, ¿verdad? Y sus hijos. Bueno, cuando cada uno tenía su vara de almendro, la única que reverdeció fue la vara de Aarón. Y Dios mostró que era Aarón y su familia los que practicarían el sacerdocio, primeramente en el tabernáculo y luego en el templo. Y Dios le dijo, vas a guardar esta vara de Aarón en el arca del testimonio para que recuerden que yo soy el que he elegido esto. Pero también, dijo, en el arca vas a poner una vasija, una pequeña urna llena del maná, que se va a conservar, porque las características del maná que descendía del cielo, cuando salía el sol, se desvanecía, no quedaba absolutamente nada, pero la vasija llena de aquel maná se preservó, y a eso hace alusión, que Dios había sido fiel en darles de comer el pan que ellos necesitaban. Pero ahora está hablando en un sentido figurado, significativo, apuntando a Cristo. Y así como Cristo ascendió al cielo y se sentó
a la diestra de la majestad, ahora lo señala a Él como el maná escondido, hablando en un sentido figurado, pero también en un sentido espiritual. Bueno, al que venza estas debilidades y estas tentaciones, yo le daré a comer del alimento que llena su vida, no del alimento que es ofrecido a los ídolos. Bueno, es importante entender que Dios está diciendo, si yo les he dado una naturaleza espiritual, también les daré el alimento espiritual. Y el alimento es Cristo, a quien llama el maná escondido o guardado. ¿Hasta cuándo? Hasta su segunda venida. Pero nos está dando las primicias del Espíritu, o nos está dando las arras del Espíritu en este tiempo. Nos está dando el alimento espiritual. Y la promesa es igual. Antes de que Cristo venga, Él se mostrará como el maná escondido, pero ahorita nos está dando de las primicias del Espíritu, y el Espíritu nos está dando la vida de Cristo, la vida abundante, en gozo, en paz, en amor, en piedad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en santidad, lo que alimenta mi naturaleza espiritual. En Primera de Corintios dice que las viandas son para el cuerpo y el cuerpo son para las viandas, hablando de todas las necesidades corporales o físicas que nuestro cuerpo necesita, y le llama las viandas. Pero dice, pero eso terminará, porque tanto a las viandas como al cuerpo Dios destruirá, y quedará solo el templo santo, el templo del corazón, el templo de la persona que es nacida de nuevo, de la simiente corruptible, a la que yo alimenté con mis ríos de agua viva. Bueno, la vida está en el Espíritu. El Espíritu es el que da vida. Y en ese sentido, nuestra mayor necesidad es alimentarnos de la naturaleza de Cristo en espíritu. El que está unido al Señor, un espíritu es con Él. Bueno, en este enfoque, Él está diciendo que la referencia del maná escondido viene del arca del testimonio, donde estaban las tablas de la ley, la vara que reverdeció, la vara de Aarón, y el maná, aquella pequeña urna del maná, le llama el maná escondido, porque esa arca se metió al lugar santísimo en el tabernáculo, luego en el templo, y ahí hablaba de que Dios estaba en aquel lugar. Las tablas de la ley eran el testimonio, la línea del sacerdocio era el testimonio, el maná escondido era la línea del testimonio. Como el maná escondido en el santuario era por poder divino conservado de la corrupción, bueno, había una característica que Dios les había dicho del maná, que salieran cada día a recoger solo lo que necesitaba aquella familia, porque si recogían de más y lo querían guardar, se engusanaba. Solo el día sábado, o en el día anterior al día sábado, les dijo Dios, recojan el doble, porque en el día sábado es completamente de reposo, no va a haber maná ese día. Entonces el viernes recojan el doble, y no se engusanaba. Y el lunes tenían, el domingo para ellos era el primer día de la semana. Entonces el primer día de la semana salían a recoger, y no debería quedar nada guardado porque se echaba a perder, diciéndoles Dios,
yo les doy el pan nuestro de cada día. Y ahí viene la oración, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bueno, pero el que se guardó en la urna no se echó a perder, no se corrompió. Así Cristo en su cuerpo incorruptible ha entrado en los cielos y está reservado allí hasta el tiempo de su aparición en la segunda venida a este mundo. Bueno, el mensaje aquí hace alusión al Cristo que está guardado hasta la segunda venida, mientras Dios nos alimenta espiritualmente. Cristo mismo es el maná escondido del mundo, mas revelado al creyente, que así ya tiene el gusto anticipado de su preciosura. ¿Cómo es que de su espíritu puede hacer que mi alma tenga toda la fortaleza de la fe, de la paciencia, del amor, de la piedad, de la verdad? ¿Cómo es que de su espíritu venga ese alimento para cada palabra que está escrita? Es vida, porque las palabras, dice el Señor, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. ¿No es algo maravilloso a lo cual Dios nos está llamando a una comunión y un compañerismo en espíritu? La alusión es que el maná escondido es el Cristo resucitado, es la comida misma del creyente en la tierra. La plena manifestación será en su segunda venida, que ya no lo veremos por fe ni en espíritu, lo veremos cara a cara, así está escrito, tal como Él es. Y su presencia ya no va a ser alimento en espíritu, su presencia va a irradiar vida, como el sol irradia vida también. Bueno, en el tiempo que el Señor reine en la tierra, no va a ser necesario el sol, porque Él va a ser el sol. Bueno, la comida de los creyentes está ahora escondida con Cristo en Dios. Y vamos a leer Colosenses 3, versículos 2 al 4, por favor. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así es. Poned la mira. Este mensaje nos está hablando que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque los de la tierra es perecedero, es pasajero. En un sentido general es lo que le llaman las viandas para el cuerpo y el cuerpo para las viandas, pero ambos destruirá Dios, al cuerpo y a las viandas, porque habéis muerto ¿a qué? Al pecado, a las golosinas de la carne. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces ustedes también se manifestarán con Él en gloria. Bueno, vamos a manifestarnos en gloria. ¿Y saben qué significa? Que este cuerpo terrenal que necesita de las viandas terrenales, pues ya va a estar en el polvo, y Dios nos va a dar un cuerpo celestial igual al de la gloria suya, y nosotros vendremos con ese cuerpo, un cuerpo glorificado como el cuerpo del Señor Jesucristo.
Bien, entonces dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y nosotros, en un sentido, hay una vida que el mundo no puede entender ni conocer en el cristiano que practica la comunión con Él. Por eso el mundo no nos conoce, o no nos entiende, o no nos comprende, porque para nosotros todo el mayor significado es la fe, es la palabra de Dios, es el testimonio de Cristo, son sus promesas, es la visión de que vamos al cielo, es parte elemental del testimonio de un cristiano. Cuando muera yo sé que tengo mi lugar con Cristo, porque Él fue a preparar ese lugar para mí. Bueno, ¿por qué ustedes solamente hablan como si se escaparan de una realidad, como si pusieran una burbuja de irrealidad y viven en esa irrealidad? Bueno, porque nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso el mundo no nos entiende, o nos comprende, o no valora nuestras riquezas espirituales. Bueno, Él está hablando del que venciere, yo le daré este maná, este alimento espiritual. No necesitan estarse satisfaciendo con las golosinas ofrecidas a ídolos. Como el maná guardado en el arca, en el santuario, semejante al maná que descendió del cielo, es incorruptible, así la fiesta espiritual que se ofrece a todos los que rechazan los apetitos mundanos y lo sacrificado a ídolos del mundo por amor de Cristo. Un cuerpo incorruptible y la vida eterna con Cristo en su segunda venida, que es eterna esa vida la que nos ofrece. Bueno, en un sentido hemos encontrado el verdadero alimento, lo que sacia, y no con esas golosinas corruptibles. Desde otro enfoque, el maná quiere decir comida celestial. En este caso, Juan, el apóstol Juan, aquí en que el Señor le dijo, escribe. Él escribió, estaría haciendo referencia en lo siguiente, cuando él dijo, le daré a comer del maná escondido. Él estaría diciendo lo siguiente, o como queriendo expresar en un lenguaje más amplio, en este mundo no puedes participar con los paganos en sus fiestas, porque no puedes sentarte a comer una carne que ha sido parte de un sacrificio que se ha ofrecido a un ídolo, una ofrenda que se presentó, ¿verdad? Y luego tú estás comiendo de aquella ofrenda como bendecida por aquel ídolo. Ese es el significado del culto y de la ofrenda. Dice, no es posible que tú te sientes con ellos, ¿verdad? Puede también decir en su mensaje el apóstol Juan, que creáis que os toca renunciar a muchas cosas, pero el día vendrá en que participaréis del banquete del cielo en comida celestial. Bueno, el pueblo de Dios llegó a renegar del maná y llegaron a decir, fastidio tiene nuestra alma de este maná. Como si dijeran, Dios no está satisfaciéndonos, porque ellos tenían pueblos alrededor y comerciaban con esos pueblos y veían el tipo de vida que llevaban esos pueblos paganos, de tal manera que les pareció fastidio el maná que venía y que suplía todas sus necesidades y les daba el ingenio para preparar diversidad de alimentos o de platillos con aquel maná.
pero su vida se nubló, se oscureció cuando empezaron a ver los apetitos de la carne. Bueno, es posible que creáis que te toca renunciar a muchas cosas, porque tu visión se nubla viendo las golosinas del mundo. En este caso, el Cristo resucitado nos está diciendo que una persona se tiene que abstener de las seducciones del mundo si quiere gozar de las bendiciones del cielo. Bueno, vamos a leer Juan 6, 48 al 51, donde el Señor se declara o se presenta así. Juan 6, 48 al 51. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos... Hasta ahí. Bueno, el Señor está diciéndoles, aquello fue un testimonio en el tiempo de su peregrinaje en el desierto, pero verdaderamente, aunque sus padres de aquella generación comieron el maná, perecieron. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Pero ¿cómo podían comer de Cristo? Pues espiritualmente. Todo lo que vertía de su vida, de su naturaleza, todo era vida que nutría el alma. Bueno, otra vez, las viandas son para el cuerpo y el cuerpo para las viandas. En un sentido, Dios no desconoce que nos ha dado un cuerpo terrenal que necesita ser alimentado, y Él tiene toda la creación, absolutamente toda la creación disponible para que nosotros nos alimentemos y saciemos lo que nuestro cuerpo necesita. Pero la vida está en el Espíritu. El Espíritu es el que da vida. Y de ahí es la necesidad que tiene todo ser humano, la necesidad de alimentarse del Espíritu de Cristo, de la vida de Cristo. Él dijo que nos daría el Espíritu, porque el Espíritu tomaría lo que era de Él. Él tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije que Él tomará de lo mío y les dará a ustedes. Entonces, el Espíritu de Cristo dice a las iglesias esto. Bueno, hay una relación viva con lo que es lo espiritual, el Espíritu. Este versículo dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, cuando los israelitas no tenían comida en el desierto, Dios les dio a comer maná. Cuando entraron a la tierra prometida, ya no fue necesario. Dejaron de comer maná y empezaron a comer trigo nuevo, semillas nuevas que daba la tierra, porque aquello fue un tiempo en que Dios mostró su gloria, su fidelidad, su cuidado, su sustento hacia su pueblo. Ahora ellos se iban a alimentar de lo que daba la tierra, no de lo que venía del cielo. Dice, entonces ya no fue necesario aquel maná, cesó el maná, pero su testimonio no
se desvaneció, porque Dios dejó guardado en el arca del pacto o el arca del testimonio una urna llena de aquel maná. Una vasija llena de maná se puso en el arca del pacto y se dejó allí en la presencia de Dios, en el lugar santísimo del tabernáculo y luego del templo. Y vamos a ver qué dice Hebreos 9, 3 y 4. Sí. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Así es. Bueno, ahora aquí el apóstol Pablo, que escribió la carta a los hebreos, está haciendo mención de aquel tiempo que se guardó en el lugar santísimo, primeramente en el tabernáculo, y cuando llegaron a la tierra prometida, que Salomón, el hijo del rey David, construyó el templo, fue puesta como la presencia de Dios, que Dios estaba allí en el lugar santísimo del templo terrenal, un templo que también terminó su función. Entonces dice que le dará de comer del maná escondido, y ya vimos que el maná escondido refleja a Cristo, que está guardado hasta su segunda venida, pero que nos está dando las primicias del Espíritu, llenando toda necesidad espiritual con su Espíritu, con su palabra. Y también le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Blanco es el color de las vestiduras del cielo. Las palabras blanco y nuevo son características de Apocalipsis. Blanco es el color del ropaje del cielo. En Apocalipsis se habla de una gran multitud de almas vestidas con ropas blancas. Entonces, lo blanco es lo característico del cielo. La palabra que se usa no describe una blancura sosa o corriente, sino una blancura que destella como la nieve al sol de invierno. Bueno, se tienen que poner lentes para guardarse de el color tan blanco que refleja la nieve. Así es que se nos habla en el Apocalipsis de vestiduras blancas, de túnicas blancas, de un lino blanco y del gran trono blanco de Dios mismo. Así pues, el blanco es el color característico del cielo, donde dice una piedrecita blanca. La piedrecita blanca es también, en el Antiguo Testamento, un diamante reluciente, posiblemente en alusión al Urim que llevaba el sacerdote en sus vestiduras. Voy a pedir unos 5 minutos para dar por terminado esta parte, ¿sí? Dice que nadie sino el sumo sacerdote conocía el nombre escrito sobre ella. Probablemente el nombre incomunicable de Dios. Había entre los judíos una reverencia extrema, que ellos nunca pronunciaban el nombre que Dios le dio a Moisés. Era tan altísimo el nombre que ellos temían ser consumidos con tan solo
pronunciarlo. Entonces, bueno, como habla en un sentido figurado o alusivo, puede transportarnos, y el sacerdote, el sumo sacerdote, llevaba esa piedrecita como también un significado de que Dios se manifestaba al sumo sacerdote. El sumo sacerdote la consultaba de alguna manera divinamente ordenada para recibir la dirección cuando la necesitaba. El nombre nuevo es de Cristo. Por ejemplo, le daré una piedrecita blanca y un nombre nuevo. Bueno, el nombre nuevo en Apocalipsis 3:12 dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Bueno, yo le haré así, y le daré un nombre nuevo. Está diciendo, voy a leerlo otra vez. Ahora él está hablándole aquí a otra iglesia. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Todo esto escribiré en él. En griego hay dos palabras para nuevo. Está neos, que quiere decir nuevo en cuanto al tiempo. Una cosa puede ser neos o nueva, y sin embargo ser igual que otras que ya fueron hechas. Es como las ediciones de los libros, una nueva edición y otra edición, pero el libro es el mismo. Bueno, es un aspecto de que es algo nuevo, pero es lo mismo. Por otra parte está el griego kainos, que es nuevo no solo en cuanto al tiempo, sino también en cuanto a la cualidad. No se conocía nada igual. Así nos encontramos en Apocalipsis, la nueva Jerusalén, el cántico nuevo, los nuevos cielos, la nueva tierra, y Dios hace todas las cosas nuevas que nunca fueron hechas. No es una nueva edición. Bueno, en ese sentido también nos dará un nombre nuevo que nunca había sido dado, pero lo promete en lo particular a cada uno, y Él lo hará. Él lo dará ese nombre nuevo. Se ha sugerido que la piedrecita blanca es la misma persona que el Cristo resucitado, y Él les está prometiendo a sus fieles una nueva identidad, limpia de todas las manchas terrenales y reluciente con la pureza de Cristo. En un sentido concreto, la piedrecita blanca con un nombre nuevo significa que el Señor estará dando esa vida sublime, blanca, como todas las cosas del cielo, y Él lo hará. Aunque también es posible que debamos buscar el sentido del nombre nuevo y de la piedrecita blanca en otra dirección. En cuanto al nombre nuevo, una de las características del Antiguo Testamento es que se les daba a las personas un nombre nuevo para marcar una nueva condición. Como les decía al principio, este versículo está lleno de alusiones, de simbolismos, de referencias, ¿verdad? Y en este sentido, la piedrecita blanca y el nombre nuevo
es algo escondido, algo que no ha sido revelado. Por eso hay enfoques o interpretaciones con un cierto significado que está en la palabra de Dios, no está vagando en la imaginación, sino haciendo alusión a esto o alusión a aquello otro, ¿verdad? Pero que de alguna manera va a tener que ver con la palabra que Dios nos dio. Entonces, dice, aunque también es posible buscar el sentido del nombre nuevo en una forma diferente. En cuanto al nombre nuevo, una de las características en el Antiguo Testamento es que se les daba a las personas un nombre nuevo para marcar una nueva condición. Por ejemplo, Sara, su nombre era Saraí, y el Señor le dijo, ya no será Saraí, sino Sara, que tiene que ser madre de naciones. El nombre tenía que ver con un propósito que Dios llevaría a cabo en aquella persona. Abraham también era Abraham, y después fue Abraham, ¿verdad? Que tenía que ver con la simiente del que vendría la bendición a todas las familias de la tierra. Dios le dijo, ya no será Abraham, sino Abraham. Cuando se le hace la gran promesa de que va a ser el padre de muchas naciones, y cuando adquiere, hablando de Abraham, por así decirlo, una nueva posición en el plan de Dios para la humanidad. Eso fue escrito en Génesis 17:5, cuando Dios le da este nombre nuevo. De la misma manera, después de la lucha en Peniel, Jacob se convierte en Israel. El ángel con el que luchó aquella noche le dijo, ya no se llamará tu nombre Jacob, sino Israel. Jacob era el hombre que había nacido en forma natural, pero Israel sería el hombre que tendría que ver, ¿verdad?, con la multiplicación que alcanzaría el pueblo de Dios. Y por eso también el pueblo de Dios se llamó Israel, que quiere decir príncipe de Dios, porque había prevalecido frente a Dios en Génesis 32:28. Isaías oyó a Dios prometerle a la nación de Israel, entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca del Señor te pondrá. Hablando a Israel en Isaías 62:2. Posiblemente alguna nueva revelación de sí mismo que después impartirá a su pueblo y que ellos solos podrán recibir. Está de alguna manera mostrando que sigue siendo un misterio no revelado, ¿verdad? Aunque hay referencias que puede referirse a esto, pero lo importante es que Él lo hará. Él dice, al que venciere, ¿verdad?, le daré una piedrecita blanca y con un nombre nuevo, con un nombre que nada más Él conocerá. Bueno, eso está en parte preparado para cuando Él venga, pero tenemos mucho contenido en este versículo de 2 Apocalipsis 2:17. Y bueno, con esto terminamos, reflexionar qué importante es definir nuestra relación. Se inició el día que aceptamos a Cristo. En ese día Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En ese día nuestro nombre quedó escrito en el libro de la vida y jamás será borrado. Eso habla de una relación. En ese día Dios nos hizo nacer de su misma naturaleza, nacer de nuevo, ¿verdad?
En ese mismo instante nos dio vida eterna. En ese mismo instante quitó la muerte. En ese mismo instante nos abrió la entrada al lugar santísimo. Y así cada punto habla que estableció una relación eterna, una vida eterna que no se puede destruir, ni acabar, ni derribar. Mi relación con Dios vino en el momento que yo recibí a Cristo. Pero ahora mi relación debe ser alimentada, nutrida, edificada, fructificada. Eso habla de la vida que viene de mi relación con Dios, y a eso se refirió la carta a la iglesia de Pérgamo, que su relación con Dios estaba muy deteriorada, que realmente estaban trayendo afrenta al nombre de Dios, que su comunión no era una comunión santa. Bueno, se estaban permitiendo ellos muchas cosas, y el Señor les señala eso. Para un creyente tiene que revisar cómo está su relación con Dios. Puede tomar muchos datos de lo que Dios le escribió a la iglesia de Pérgamo. Muy bien, con esto terminamos. Dios los bendiga. En la próxima semana vamos a empezar lo que Dios escribió a la iglesia de Tiatira a partir de Apocalipsis 2:18. Dios los bendiga. Disculpen, me extendí un poco, era importante mencionar todos estos aspectos. Dios los bendiga.